sellados. Capítulo 6. Hacia el futuro. Quiero disculparme por la demora. Este capítulo, en algunas áreas, fue particularmente irritante de escribir. Me encontré dudando de algunas cosas, reescribiendo y, en última instancia, sintiéndome insatisfecho con muchas cosas, especialmente en la primera mitad. Diablos, se suponía que este capítulo tenía más contenido, pero sentí que ya había demasiado aquí. Creo que esto es mucho mejor y me siento un poco cómodo con esto. Entonces, sí, espero que esto sea lo suficientemente adecuado para compensar la demora. Además, sí, aparentemente Amilit es una palabra. Sí, esto es relevante. Más notas al final. Espero que todos lo disfruten. Subaru y Pandora, después de darse cuenta de cuánto se habían equivocado, se sentaron juntos en silencio en el baño. La atmósfera era cómoda pero un poco incómoda, y ninguno de los dos estaba seguro de lo que debía hacer. Incluso retrasaron su momento de salir del baño debido a la gran vergüenza que ambos sentían. Ahora bien, ¿en qué situación se encontraban? Los dos, después de descubrir que despedían un hedor tan horrible, se habían apresurado a bañarse. Sin embargo, se habían ido sin considerar adecuadamente algunas cosas esenciales, como el par de idiotas enamorados que eran. Entonces, ahora, los dos se sumergieron juntos en un baño lleno de incomodidad. Se debía principalmente al hecho de que ambos estaban completamente desnudos para que el otro los mirara boquiabiertos si así lo deseaba. En el fondo de sus mentes, lo consideraban algo agradable, o algo por lo que podrían estar potencialmente felices. Diablos, ambos secretamente tenían un poco de esperanza de que el otro mirara. Sin embargo, ¿eso detuvo la vergüenza que sentían? No, no lo hizo. Aparte de que la vergüenza es una respuesta humana natural al estar desnudo frente a alguien, cada uno también tenía sus propias razones personales para ello. Para Pandora, personalmente, nunca antes se había visto en este tipo de situación. Era irónico, en cierto sentido. Siempre solía vestirse con una simple tela que se cubría por encima. Ni más ni menos. Eso era lo que llevaba puesto durante los últimos cientos de años de su vida, sin sentirse nunca avergonzada o insegura por ello. Oh, cómo se sentía todo tan diferente ahora. Estar completamente expuesta al lado de Subaru, la persona que más le importaba, le resultaba aterrador. Normalmente, la gente siempre se deshacía en elogios por su aspecto. Cuando la gente normal la miraba, inmediatamente veían algo magnífico, hermoso, extravagante, pero Subaru no era como una persona normal. No se dejaba afectar por su apariencia como a la gente normal, que era algo que a ella le encantaba, pero que al mismo tiempo le preocupaba. El hecho de que él no se sintiera cautivado por su aspecto solo la hacía considerar, lo que la gente diría que son, cuestiones de chicas normales. ¿Cómo? ¿Qué diría o pensaría de ella? ¿No le gustaría su aspecto? ¿Le gustan las chicas con pechos más grandes? ¿Culos más grandes? Ella no tenía ninguna de esas cualidades. De hecho, era tan plana como una tabla en todos los aspectos. Por un momento, dejó de pensar en esas cosas. De repente se sintió tonta. ¿Por qué tenía tanto miedo, en realidad? Estaba hablando de Subaru, su Subaru. Su amor prometido iba más allá del alcance normal de cualquier pareja normal, llegando tan lejos como para ser etiquetados como socios eternos debido a sus experiencias compartidas juntos. Ella estaba siendo paranoica sin ninguna razón. Ella lo amaba, y él la amaba. Él la amaría y la aceptaría como es, tal como ella lo haría con él. Eso era algo en lo que ella creía firmemente. Cuando Pandora comenzó a sonreír con su nueva determinación, su mente comenzó a vagar hacia otras cosas, Subaru entró en pánico en su propia mente. El chico de cabello negro azabache y ojos desagradables estaba avergonzado por sus inseguridades más que por cualquier otra cosa. Su cuerpo no era algo que alguien mirara particularmente boquiabierto. De hecho, podría ser etiquetado como indeseable para la mayoría de las personas. La figura de Subaru era promedio, en el mejor de los casos, con poco o ningún músculo que lo respaldara. Lo único que realmente tenía a su favor era su figura delgada y moderadamente en forma, pero tal como estaba no era nada impresionante. Entre otras cosas, Subaru sentía que su cuerpo era demasiado inadecuado para hacerla feliz. Después de un tiempo, comenzó a pensar que, tal vez, era idiota pensar de manera tan negativa. Después de todo, ella lo había visto en su totalidad antes. Sin embargo, esas también fueron en circunstancias diferentes. ¿Quién puede decir que su opinión no ha cambiado, o si incluso estaría satisfecha con él ahora? Mentalmente se sacó a sí mismo del agujero de negatividad en el que estaba cayendo. ¿Por qué estaba siendo tan negativo?
Ese tipo de duda sobre sí mismo era algo que a todos les desagradaba de él, incluida la propia Pandora. ¿Por qué estaba dudando de las cosas en primer lugar? Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta que no tenía nada que temer. Pandora, antes de que se metieran en el baño, parecía completamente dispuesta a verlo en su totalidad y viceversa. Después de todo lo que ya había hecho por él, ya no había nada que dudar sobre sus sentimientos con respecto a ninguna parte de él, incluido su cuerpo. En ese momento, Subaru se unió a Pandora en la sonrisa. Los dos se sintieron completamente confiados en sus conclusiones, como si hubieran alcanzado la misma longitud de onda mental. Confiaban el uno en el otro al máximo, sin estar dispuestos a dejar que eso se pusiera en duda nuevamente. Los dos se derrumbaron uno en el otro tan cómodamente como pudieron, disfrutando del silencio de la compañía del otro. La sensación de simplemente estar solos juntos, sin hablar ni hacer nada, era algo que simplemente nunca podría cansarlos. Sin embargo, su cómodo silencio no duró mucho. Su prolongado tiempo en el baño había producido algunos efectos secundarios bastante incómodos. El agua, que antes se sentía tibia, ahora parecía fría al tacto y su piel comenzaba a arrugarse en algunas áreas, un claro resultado de haber estado sumergidos en el agua durante demasiado tiempo. En ese momento, los dos giraron la cabeza para mirarse. El entendimiento mutuo se presentó en sus rostros, y sin perder mucho tiempo, los dos salieron de la bañera en la que se encontraban. Se dirigieron apresuradamente al vestuario, ambos agarraron una toalla y se envolvieron con ella lo mejor que pudieron antes de distraerse demasiado. Mientras los dos comenzaban a secarse, se sentaron en un pequeño banco de la habitación. Ambos estaban un poco rojos en la cara por haber pasado por otra experiencia vergonzosa. A pesar de la confianza que tenían en la opinión del otro, eso no alivió del todo la vergüenza natural que sentían. Sin embargo, tendrían que hablar de todo en algún momento. Después de un tiempo, cuando los dos se sintieron lo suficientemente secos, se encontraron con el siguiente problema. No tenían absolutamente nada para cambiarse. Pandora ya había destrozado por completo su vieja prenda de ropa, y la ropa vieja de Subaru apestaba al mismo hedor que tenía antes. Sin otras opciones, los dos optaron por aventurarse en la mansión con nada más que sus toallas en busca de ropa óptima. Subaru pensó que su mejor opción sería dirigirse a su habitación y la de Beatrice, donde debería haber al menos algo para que él se pusiera allí. A menos que Beatrice revisara el armario y se deshiciera de un montón de su ropa, claro. En cuanto a Pandora, pensó que, al menos por el momento, podría simplemente prestarle algo de su ropa hasta que pudieran conseguir algo más adecuado para ella. Eso era todo lo que realmente podía pensar en hacer sin otras opciones viables presentes dentro de la propia mansión. Finalmente, después de una caminata bastante larga y vergonzosa por la mansión, los dos se encontraron de nuevo en la misma habitación en la que se habían despertado. Subaru abrió lentamente la puerta, echando un vistazo al interior lo mejor que pudo. Lo último que querían era acabar encontrando a Beatrice mientras él y Pandora solo estaban envueltos en una toalla. Después de escanear la habitación unas cuantas veces y estar completamente seguro de que no había moros en la costa, abrió la puerta por completo y llevó a Pandora adentro. Después de cerrar la puerta detrás de ellos, los dos fueron al armario en busca de algo para ponerse. Cuando Subaru abrió la puerta, se sorprendió por la gran cantidad de chándales que colgaban dentro. Todos se veían bien, limpios y completamente idénticos. Al principio se sintió confundido. Solo tenía un chándal, eso era seguro, entonces ¿por qué habría más de uno? Reflexionó sobre la idea durante un rato, llegando solo a una conclusión plausible. Beako, se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro. Deberías haberme dicho que practicabas hacerme ropa. Estoy muy orgulloso de ti. Dijo sus pensamientos en voz alta, agarrando su chándal original, o lo que creía que era su original, con su mano libre. Sintió el material de ese, luego sintió el material del resto. Todos se sentían y se veían iguales. Recordó que ella mencionó que se hacía ropa mientras él estaba en el sello, pero no mencionó nada sobre esto. Subaru se preguntó si la chica espíritu solo estaba usando su chándal para practicar, o si estaba preparando esto para su regreso. Mentalmente se encogió de hombros ante el pensamiento, tomando uno de ellos del estante. Ya no importaba, pero aún apreciaba los conjuntos adicionales. Se aseguraría de agradecerle más tarde. La mirada de Subaru se desplazó hacia Pandora, que estaba mirando sus muchas copias de chándal con ojos interesados. En ese momento, Subaru no estaba muy seguro de lo que estaba pensando. «Dora, ¿te importa si me cambio?»
Ella lo miró rápidamente, su rostro ligeramente teñido de rojo. Ella asintió con la cabeza en confirmación antes de dirigir su mirada hacia sus manos unidas de manera interrogativa. Subaru siguió su mirada desviada, él también ahora mirando Subaru se miró las manos mientras pensaba. La misma pregunta se hizo presente en sus mentes. ¿Cómo se vestirían con las manos juntas? No le tomó mucho tiempo a Subaru tener una idea, una que posteriormente hizo que su rostro se sonrojara levemente. Pandora notó este cambio repentino y volvió a mirarlo con preocupación. Oye, Dora, comenzó, su voz transmitía lo inseguro que estaba. Tengo una idea, ¿está bien si la pruebo? Ella simplemente parpadeó un poco confundida. ¿Por qué sonaba tan inseguro y nervioso? En cierto modo, la hacía sentir de la misma manera. Solo pudo asentir nuevamente en señal de aprobación. Con esa aprobación, Subaru, de repente y sin ninguna advertencia verbal, puso su pie sobre el de ella mientras separaba sus manos al mismo tiempo. La repentina nueva forma de contacto la hizo soltar un leve grito, claramente sin haberlo esperado. Subaru soltó una risita nerviosa, pensando que el ruido que hizo era lindo. Lo siento, Dora. Mi idea era ver si nuestro problema podía resolverse mediante algún tipo de contacto físico directo. Bajó la mirada a dicha nueva forma de contacto físico. Parece que funcionó. Ella también bajó la mirada. Supuso que era bueno descubrirlo ahora en lugar de más tarde. Miró hacia otro lado, su mirada ahora dirigida de nuevo al armario. Está bien, hizo un leve puchero cuando él la miró de nuevo. Solo avísame la próxima vez, Baru. Se rió levemente de su comportamiento, prometiendo advertirle la próxima vez antes de volver a hacer algo así. Ella le sonrió, satisfecha con su respuesta mientras los dos se volvían a concentrar en la ropa dentro del armario. La mente de Pandora comenzó a divagar de nuevo mientras miraba hacia adelante, todo mientras Subaru volvía a decidir qué chándal ponerse. Muchos pensamientos pasaban por su cabeza en ese momento. Sin embargo, consistían principalmente en cómo se sentía acerca de este nuevo descubrimiento. Sinceramente, sus sentimientos estaban un poco fuera de control. Todo lo que sabía era que se sentía raro. Este tipo particular de contacto físico le resultaba extraño de una manera que no podía explicar, ni siquiera para sí misma. ¿Era porque era nuevo o había algo más? Podía sentir su cuerpo hormiguear, su corazón latía más rápido y su rostro se calentaba a medida que se concentraba cada vez más en ello. Pandora solo se recuperó cuando Subaru sacó ruidosamente uno de sus conjuntos deportivos del estante. También se inclinó bastante hacia adelante para alcanzarlo. Supuso que, si bien la nueva forma de contacto liberaba sus manos, no ayudaba mucho a la movilidad. Aunque la entristecía, consideró necesario hablar con Subaru sobre su situación. Tener que estar en constante contacto físico directo entre sí en todo momento podría convertirse rápidamente en un obstáculo, como ya lo era hasta cierto punto ahora. Se encontró estudiando su rostro y los movimientos de su cuerpo, buscando ver si mostraba visiblemente algún signo de sentir algo similar a lo que ella sentía. Desafortunadamente para ella, parecía estar completamente bien. Eso la hizo pensar, ¿le pasaba algo? Tendría que hablar con él sobre eso más tarde también. Lo mejor que podía hacer ahora era dejar de pensar en esa nueva sensación, así que se esforzó por hacer eso. Volvió a concentrar su mente en los pensamientos que tenía antes, su mirada se volvió a concentrar de manera similar en los muchos conjuntos de chándal de Subaru. Subaru se puso la chaqueta del chándal, abrochándola hasta arriba antes de poner triunfalmente sus manos en sus caderas. Ahora esto se siente mejor. Aunque todavía no se había puesto ninguna ropa interior ni los pantalones del chándal, algo que la toalla todavía cubría, todavía se sentía cómodo. Comenzó a girarse hacia Pandora. Oye, Dora, creo que no me has visto con mi ropa de casa todavía. ¿Qué haces, ¿Qué estás mirando? Se interrumpió una vez que se dio cuenta de que Pandora estaba mirando fijamente el armario. Siguió su mirada, pero no pudo determinar qué quería o en qué estaba pensando al principio. Él la miró y luego volvió a mirar el armario antes de comprender. Sonrió para sí mismo, divertido en cierto sentido, mientras se inclinaba hacia atrás en el armario y sacaba otro conjunto de chándal, algo que le llamó la atención. Cuando se lo entregó, finalmente se despertó por completo. Vamos, pruébatelo, insistió Subaru, señalando el conjunto que tenía en la mano. Pandora lo miró, viendo su sonrisa alegre y alentadora antes de volver a mirar el conjunto de chándal que tenía en la mano. Con un poco de rojo en su rostro, lo tomó en su mano derecha mientras con la izquierda comenzaba a desabrochar la toalla alrededor de su cuerpo.
Subaru inmediatamente redirigió su mirada. Su acción resultó haber sido justo a tiempo, ya que escuchó el sonido de la toalla cayendo al suelo. Ella puede haberse sentido segura de rebelarse ante él, pero él no estaba listo ni preparado de ninguna manera para eso todavía. Su rostro se puso rojo cuando la escuchó jugar con la chaqueta, manteniéndola cerrada incluso cuando escuchó que subía la cremallera. «Baru, ¿cómo me veo?», escuchó una voz que sonaba como un ángel que hablaba. Subaru, sabiendo que ella estaba cubierta, giró la cabeza para mirarla. Su boca se abrió, sus ojos se abrieron y su rostro se enrojeció aún más. Frente a él, Pandora llevaba la chaqueta deportiva que le había dado. Era un poco demasiado grande para ella. Las mangas le cubrían ligeramente las manos, que tiraban hacia abajo en la parte inferior de la chaqueta para mantener su zona inferior cubierta. No se había molestado en subir la cremallera hasta el final, la cremallera descansaba justo debajo de sus pechos. Esto hizo que Subaru pudiera ver los lados de ellos sin querer. Tenía la sensación de que lo había hecho a propósito, solo por esa razón. Cuando dirigió su mirada hacia su rostro, notó que sus mejillas tenían un ligero rubor y que mostraba una sonrisa juguetona que descansaba cómodamente en su rostro. Cuando la miró a los ojos, ella le guiñó un ojo juguetonamente. Subaru, en ese momento, creyó que esta chica lo iba a matar solo con sus payasadas. Él nunca podría negar lo atractiva y linda que era, pero mentalmente no podía soportarlo. Entonces, mientras desviaba ligeramente la mirada, se inclinó hacia adelante con las manos extendidas y agarró la cremallera de su chaqueta. Desde allí, la subió por completo para ella, para su silenciosa decepción. Después de ese pequeño debacle, los dos volvieron a unir sus manos. Con sus mitades superiores vestidas, ahora necesitaban vestir la parte inferior. Esto resultó ser mucho menos problemático de lo que inicialmente se creía. Subaru simplemente se puso su ropa interior y sus pantalones deportivos, y Pandora hizo lo mismo. Fue un poco irritante hacerlo con una sola mano, pero los dos lo habían hecho lo suficientemente rápido y sin ningún tipo de otra distracción. Actualmente, los dos se encontraron sentados en la cama, la mano izquierda de Subaru unida a la derecha de Pandora. Se sentaron en relativo silencio, lo que ayudó a los dos a relajarse y ordenar sus pensamientos con más comodidad. Con su situación anterior resuelta, ambos pensaron que era mejor comenzar a abordar algunas otras cosas. Subaru encontró el coraje para empezar a hablar primero, su cabeza se giró hacia ella. «Hey, Dora». Al oírlo llamarla por su nuevo apodo, ella también giró la cabeza hacia él. «¿Cómo te sientes acerca de, bueno, esto?» Él levantó sus manos unidas para hacer referencia a ello en conjunción con su declaración. En ese momento, Pandora supo que Subaru estaba pensando de manera similar a como ella había estado antes. Cuando estudió rápidamente su expresión, pudo ver los nervios y la falta de certeza dentro de ella. Pandora podía adivinar que la razón yacía en el posible resultado de los sentimientos de ambos, por lo que comenzó a darle su opinión honesta. «Disfruto tomar tu mano, Baru. Amo la sensación de saber que estás aquí a mi lado en todo momento». Le dio un pequeño apretón para mostrar su sinceridad, algo que él apreció. Continuó: «Sin embargo, no estaré en desacuerdo con que ese seguirá siendo un obstáculo». Subaru asintió, aparentemente estando de acuerdo con ella. Sin embargo, no respondió verbalmente de inmediato. Si continuaban así, incluso vivir sus vidas normalmente podría ser un pequeño problema. Por ejemplo, usar el baño u otras tareas cotidianas mundanas de la vida. Si tuvieran que mantenerse en contacto durante todo, haría más daño que bien a largo plazo. Se tomó un tiempo para considerar lo que podrían hacer para ayudar con el problema. Al no haber llegado a ningún tipo de conclusión, decidió preguntarle a Pandora su opinión. «¿Crees que podemos hacer algo al respecto?». Ella tarareó pensativamente. Consideró la perspectiva seriamente para sí misma durante unos momentos antes de responder. «La verdad es que no lo sé. Nunca he experimentado esto personalmente antes, ni he tenido conexiones con nadie que lo haya experimentado». Se rió un poco. «Sí, lo mismo digo». Se quedaron en silencio nuevamente por un tiempo, ninguno de los dos estaba seguro de qué decir además de la conversación. La verdad es que los dos estaban perdidos en lo que debían hacer. Ninguno de los dos sabía o tenía idea de qué se podía hacer para ayudarse a sí mismos con su problema. Sin embargo, Subaru tuvo una idea. Una en la que dudaba, así que decidió preguntarle a Pandora su opinión una vez más. «¿Crees que tal vez podríamos entrenarnos para superarlo?». Su repentina sugerencia llamó la atención de Pandora. ¿Cómo entrenar nuestro cuerpo y mente para acostumbrarnos a no estar conectados todo el tiempo?
Luego rápidamente sacudió la cabeza, dándose la vuelta como si estuviera avergonzado de sugerir tal cosa. No, olvídalo. Eso es estúpido. Su idea hizo pensar a Pandora, considerando seriamente la posibilidad. La verdad es que no sabía si así era como funcionaba, o si era posible. Aunque no podía hacer daño intentarlo, ¿verdad? En realidad, Baru, creo que tal vez podría funcionar. Su rostro cambió a una expresión interrogativa mientras inclinaba ligeramente la cabeza hacia un lado. ¿Te gustaría intentarlo? La miró, ligeramente sorprendido. Pero después de ordenar sus pensamientos, Subaru no tardó mucho en responder, siempre que estés dispuesta. Pandora asintió, lo que significaba que estaba muy bien con eso. Ella fue la que sugirió que lo intentaran, después de todo. Los dos subieron más a la cama hasta que llegaron al centro, sentándose en lugares opuestos que les permitían enfrentarse entre sí en una posición de piernas cruzadas. Sostuvieron sus manos unidas frente a ellos, preparados para separarlas una vez que estuvieran listos. Ambos entendieron lo que estaban tratando de hacer y cómo iban a intentar manejarlo, pero eso no impidió que la sensación de nerviosismo se apoderara de ellos. Ambos sabían lo que se sentía al estar separados. La sensación no era agradable en absoluto. En cierto sentido, los asustó un poco. A pesar de eso, después de unos momentos más de preparación silenciosa, los dos solo asintieron el uno al otro como una señal para comenzar. Simultáneamente separaron sus manos, ya no estaban en ningún tipo de contacto directo entre sí. Durante los primeros segundos, no sintieron mucha diferencia. Sin embargo, una vez que esos pocos y preciosos segundos pasaron, los cambios en sus cuerpos golpearon rápido y duro. Podían sentir que su ritmo cardíaco aumentaba, que la temperatura subía, que sus respiraciones se volvían más pesadas y que sus cuerpos temblaban de manera inestable. La sensación de pánico se hizo inmensamente evidente para ambos, sin igual para nada más. Los dos hicieron lo mejor que pudieron para calmar esa sensación. Intentaron tranquilizarse mentalmente tanto como pudieron. Pensamientos como, ella está justo frente a ti, no te asustes, estás bien, fluían por sus mentes constantemente. Sin embargo, eso hizo poco para aliviar su sufrimiento, ya que sus condiciones solo empeoraron con cada segundo que pasaba. La cama misma incluso comenzó a chirriar y moverse debido a su constante temblor y movimiento. Además de eso, se estaba volviendo cada vez más difícil respirar a medida que sentían que comenzaban a marearse. Finalmente, el pánico y la sensación de muerte inminente se volvieron tan malos que los dos simultáneamente alcanzaron las manos del otro. Cuando sus manos se unieron, los efectos de su condición comenzaron a disminuir de manera constante. Comenzaron a tomar conciencia de sus respiraciones pesadas y de la sensación de sus corazones latiendo contra sus pechos. Aflojaron sus respectivos agarres en la sábana, algo que habían hecho inconscientemente durante su ataque de pánico sin darse cuenta. Ambos estarían de acuerdo, esa era una experiencia por la que ninguno de los dos quería pasar de nuevo. Les tomó un tiempo calmarse por completo. El problema más importante para ellos era su respiración, que durante su separación se había vuelto cada vez más difícil para ellos. Por supuesto, no pensaron que superar su situación sería fácil, pero la cantidad de reacciones negativas que estaban experimentando no hizo más que superar sus expectativas de lo malo que sería. Eso fue horrible. Pandora comenzó y Subaru terminó, sus cuerpos y respiraciones todavía temblorosos. Su agarre en las manos del otro era fuerte y firme, un acto subconsciente y reflexivo de ambos después de la terrible experiencia por la que acababan de pasar. Ninguno de los dos sabía qué hacer ahora. Aunque ambos querían seguir intentándolo, otra parte de ellos no lo quería. En cierto modo, se sentían muy motivados pero inmensamente asustados al mismo tiempo. Eso creó una especie de punto muerto dentro de ellos que no sabían muy bien cómo superar. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Pandora de alguna manera encontró el coraje para preguntarle con una respiración entrecortada. Una mezcla de preocupación y cuestionamiento se encontró en sus lindos ojos cuando levantó la cabeza, moviéndola para mirarlo. Subaru la miró a los ojos. Detrás de la preocupación vio un fuego ardiente, uno que estaba alimentado por una sensación de determinación. Subaru pensó que si ella estaba tan dispuesta y decidida a intentarlo de nuevo, él también debería estarlo. Entonces se sintió entusiasmado, más dispuesto y decidido que antes, igualando el fuego que ella tenía con el suyo. No quería decepcionarla. Aunque en realidad, Pandora estaba entusiasmada principalmente porque en realidad no quería decepcionarlo. Al final, terminaron motivándose silenciosamente el uno al otro a través de su deseo de querer hacer feliz al otro.
Subaru asintió en respuesta a su pregunta, finalmente, aunque Pandora pudo ver fácilmente su respuesta solo a través de sus ojos, tal como él pudo hacerlo por ella. Los dos se enderezaron después de recuperarse por completo de su intento anterior, respirando profundamente en preparación antes de separar sus manos nuevamente. Así, el proceso se repitió una y otra vez. Los dos simplemente no podían encontrar en sí mismos la fuerza para dejar de intentarlo, intentándolo repetidamente con la esperanza de que hubiera algún tipo de mejora. No podían decir cuánto tiempo había pasado desde que comenzaron, ni era algo que quisieran descubrir. Su enfoque estaba centrado en lograr el resultado y la meta deseados. Tal vez estaban haciendo las cosas de la manera incorrecta. Tal vez no estaban pensando las cosas con la suficiente claridad mientras repetían sus sufrimientos una y otra vez de nuevo. Ni siquiera habían pensado en la posibilidad de que las acciones en las que participaban actualmente pudieran matarlos. Pero, para ellos, era la única opción posible que tenía el potencial de funcionar, y eso era todo lo que importaba. Sorprendentemente, pudieron notar un cambio sutil después de un tiempo. No era mucho, pero los dos parecían de alguna manera estirar su límite de tiempo. Esto les permitió tener incluso un poco más de tiempo separados el uno del otro. Justo después de ese intento, habiendo reconocido el posible desarrollo, los dos se acercaron lo más posible al otro y se sentaron en el borde de la cama, colgando las piernas fuera de la mesita de noche. Pandora apoyó la cabeza sobre su hombro, con Subaru siguiéndolo apoyando ligeramente la cabeza sobre la de ella. Se abrazaron cómodamente y cerca, con los ojos cerrados mientras se concentraban únicamente en recuperarse. Después de cada intento, se volvió cada vez más difícil calmarse. Tenía sentido, y mostraba claras señales de peligro si continuaban, pero los dos no podían detenerse. Aunque, finalmente, haber comprendido un cambio potencial en su tolerancia hizo que todo valiera la pena. Después de haber repetido el proceso tantas veces, los dos eran expertos en considerar cuánto tiempo podrían durar sin contacto después de recuperarse por completo cada vez. Haber notado incluso un aumento de unos pocos segundos en la tolerancia fue algo importante para ellos. Por otra parte, los dos tenían algunas dudas y consideraron el hecho de que simplemente podrían estar imaginando cosas. Subaru y Pandora supusieron que tendrían que seguir practicando para descubrir si eso era cierto o no. Mientras los dos hacían todo lo posible por relajarse en el abrazo del otro, la puerta de la habitación se abrió con un ligero crujido. A través de la grieta entre la puerta y la pared, un globo ocular se asomó a la habitación. Una vez que el ojo los vio a ambos, la puerta comenzó a abrirse por completo. Una vez que la puerta se abrió, Subaru entreabrió los ojos para mirar quién entraba. Sin embargo, la respuesta debería haber sido obvia desde el principio. Vio a su espíritu contraído entrar en la habitación antes de cerrar la puerta detrás de ella. Cuando el espíritu se giró para mirarlos, suspiró. Supongo que Betty nunca se acostumbrará a verlos así. Subaru sonrió un poco ante su comentario, disfrutando del pequeño comentario de ella mientras ignoraba el murmullo incoherente e irritado que lo siguió. Pandora también abrió los ojos y vio cómo Beatrice acortaba la distancia entre ellos. La pequeña sonrisa de Subaru se transformó en un ceño fruncido, acompañado de una mirada de preocupación. «Beako, ¿por qué llevas puesto eso?» Levantó su brazo libre para señalar el parche que llevaba en el ojo. Era negro, a juego con su atuendo, y envolvía el ojo izquierdo del espíritu. Beatrice saltó físicamente un poco, ya que no esperaba que Subaru le preguntara al respecto tan pronto. Dirigió su mirada hacia abajo como si estuviera avergonzada, sin querer encontrarse con los ojos de Subaru. Subaru inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. «Si no quieres hablar de ello, lo entiendo. Solo debes saber que si alguna vez quieres hablar de ello, puedes hacerlo. Escucharé todo lo que tengas que decir, en cualquier momento». Su voz era suave y cariñosa, la tranquilidad no se perdió en sus palabras. Aunque Subaru sabía que Beatrice omitió algunos detalles de su historia, también fue considerado con sus razones para hacerlo. Pensó que, tal vez, ella simplemente no estaba lista para compartir esos detalles, y él lo respetaría. Beatrice solo asintió en respuesta, mostrando que entendía. Al mismo tiempo, levantó lentamente su mano izquierda hasta el parche. Como si fuera un objeto delicado, colocó suavemente sus dedos medio e índice sobre él para sentir ligeramente su superficie. Volvió a bajar la mano unos segundos después, levantando la cabeza para mirar a la pareja. La mirada de Beatrice pareció endurecerse mientras entrecerraba el ojo, presumiblemente el otro ojo debajo del parche, hacia ellos.
Fue como si su mente y actitud hubieran dado un giro completo, ya que comenzó a hablar de un tema completamente diferente. ¿Sería tan amable de explicarle a Betty por qué ustedes dos usan el mismo atuendo, supongo? Subaru se dio cuenta de inmediato, principalmente por la mirada que les estaba dando, que no era el espíritu más feliz del mundo en ese momento. Soltó una risita leve, intentando aliviar la atmósfera moderadamente tensa. Bueno, no tenía nada más que ponerse, así que, ¿entonces le diste tu ropa? Beatrice le levantó una ceja, como si cuestionara su decisión. Subaru solo asintió con la cabeza, suspirando un poco por su tono sarcástico. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarla andar por ahí con nada más que una toalla? Ella también suspiró, como si aceptara ese hecho a regañadientes. Muy bien, Betty te perdonará debido a tu falta de opciones. De hecho, sé agradecida. Con su declaración, se aseguró de señalarlo con su dedo índice derecho. Ante eso, Subaru se permitió esbozar una sonrisa. Sí, sí. Gracias, gran Beatrice-sama. HMPH, bien, ahora parecía Beatrice parpadeó un par de veces. Entendió claramente por qué Beatrice era tan inflexible sobre el tema, y por eso Pandora sintió la necesidad de restregárselo un poco. La boca de Pandora se transformó en una pequeña sonrisa satisfecha y burlona mientras se inclinaba sobre el hombro de Subaru, guiñándole un ojo al gran espíritu. Si el rostro de Beatrice pudiera mostrar venas en correspondencia con lo enojada que se sentía, ese momento habría sido perfecto para ello. Subaru mantuvo su sonrisa, disfrutando el momento al máximo. Momentos como estos ya no parecían suceder con tanta frecuencia. Soltó una risa audible, algo que llamó la atención de ambas chicas. Beatrice pareció relajarse al ver a Subaru genuinamente feliz y disfrutando el momento. Eso la hizo sonreír un poco también. La expresión de Pandora no vaciló mientras disfrutaba del sonido de su risa, acurrucándose cómodamente un poco más contra su pareja. Cuando la risa de Subaru se calmó, se encontró acurrucándose nuevamente contra Pandora. Como resultado, los dos terminaron en otra cómoda sesión de abrazos. Eso fue hasta que Subaru recordó que Beatrice también estaba en la habitación. La miró, con una sonrisa todavía descansando en su rostro. Beako, lamento hacerte sentir excluida. Abrió su brazo libre de par en par, como invitándola a entrar. Ven y únete a nosotros. Beatrice parecía un poco sorprendida por la repentina oferta, aclarándose la garganta con un puño en la boca. Betty preferiría no, ¡guau! No tuvo tiempo de terminar su oración cuando Subaru se inclinó hacia adelante, rodeándola con su brazo y abrazándola. Después de haberla atraído hacia su pequeño abrazo, Beatrice se vio obligada a relajarse de mala gana y devolver el abrazo. Aunque hubiera preferido no haber compartido este momento con ella, el espíritu disfrutó abrazar a su contratista nuevamente. El momento persistió por un largo tiempo, antes de que el trío se separara. Sorprendentemente, fue Pandora quien se apartó primero. Su movimiento inesperado hizo que Subaru también se separara, seguido por Beatrice. Subaru le dirigió a Pandora una mirada confusa, preocupado por el motivo por el que se apartó tan rápido. Una vez que notó su expresión, su mirada se convirtió en una de preocupación. Beatrice regresó a su lugar anterior, de pie frente a los dos. La mirada de Pandora se desvió inexpresivamente hacia Beatrice, algo que hizo que el espíritu se sintiera un poco incómodo y a la defensiva. Beatrice, dijo Pandora, el tono normal de su voz se alteró de una manera que transmitía una gran seriedad, mezclada con muchas otras emociones ilegibles. Hizo que el espíritu se estremeciera. ¿Puedo hacer una pregunta? El espíritu entrecerró los ojos. Sí, puedes. Respondió simplemente, su forma se puso rígida con el aumento de su sospecha. La mirada de Pandora pareció oscurecerse mientras reunía sus palabras, algo que solo hizo que Subaru se preocupara más. Cuando notó que su respiración se estaba volviendo inestable y temblorosa, le apretó la mano. La sutil señal de tranquilidad y apoyo pareció ayudarla lo suficiente como para hablar de nuevo. ¿Qué hay del culto durante nuestro tiempo fuera? A medida que esa pregunta se registraba lentamente en la mente de Subaru, su expresión se convirtió en una de sorpresa mientras sus ojos comenzaban a abrirse. Se giró para mirar a Beatrice, que todavía estaba de pie a la defensiva con los ojos entrecerrados, apuntando peligrosamente a la bruja en sus brazos. Ella pareció dudar en responder, mirando a Subaru con la esperanza de obtener algún tipo de orientación. Sin embargo, una vez que vio su expresión, se sintió inclinada a responder. Su actividad ha sido aleatoria. Es como si huyeran sin un solo motivo verdadero. Ya veo, miró fijamente hacia adelante, su expresión todavía oscura y seria. ¿Y de los arzobispos?
Preguntó de inmediato, una vez más tomando a Beatrice con la guardia baja. Beatrice tartamudeó al principio antes de poder formular una respuesta apropiada. Subaru pensó que ella podría haberse sentido un poco intimidada mientras hablaba. Betty cree que los arzobispos están en un estado similar. Funcionan más en orden con sus propios objetivos, al contrario de cómo operaban antes, de hecho. Ya veo, dijo de nuevo, su mirada furiosa solo aumentando. ¿Ha muerto alguno? Beatrice, aunque confundida, comenzó a sospechar aún más de las intenciones de Pandora. Decidiendo ver a dónde iría la bruja con esto, eligió responder la pregunta, ¿hasta dónde Betty sabe? Nadie lo ha hecho. Tarareó como si estuviera pensando. No le tomó mucho tiempo decir algo de nuevo, debemos encontrarlos. Beatrice la fulminó con la mirada de inmediato, como si sus sospechas se confirmaran en ese momento. ¿Por qué necesitaríamos hacer eso? Preguntó seriamente, haciendo todo lo posible para intimidar a la bruja frente a ella a través de su mirada y postura. Por lo que Betty sabe, esto podría ser un truco, una artimaña para que regreses corriendo a tu culto, llevándote el Subaru de Betty contigo para que pueda ser utilizado como una herramienta para ti, de hecho. Su acusación fue como una cerilla. Una cerilla que encendió un fuego enorme dentro de Pandora para hacerla reaccionar de una manera que Subaru no había esperado. Su compañera se puso de pie inmediatamente, su mirada desafiando la de Beatrice. A medida que la distancia entre los dos se hacía cada vez menor, Subaru se levantó rápidamente y se puso entre ellos. El rostro de Beatrice poseía hostilidad del más alto margen, todo mientras Pandora sostenía una mirada inusualmente oscura y odiosa. Las miradas de ambos cortaban como dagas en el objetivo, ninguno de los dos aparentemente dispuesto a dejarla vacilar. Beatrice comenzó a levantar la mano, como si se estuviera preparando para lanzar un hechizo ofensivo, mientras que el agarre de Pandora en la mano de Subaru se apretó hasta tal punto que la pura rabia que transmitía a través de la intensa presión era imposible de ignorar. Subaru se aseguró de apretar la mano de Pandora de vuelta, esperando que la acción ayudara a calmarla. Del mismo modo, puso una mano sobre la cabeza de Beatrice con la esperanza de poder distraerla de la situación. Cuando esas acciones no le sirvieron de mucho o nada, habló. Por favor, cálmense las dos. Eso tampoco pareció funcionar, ya que ambas chicas lo ignoraron por completo y continuaron mirándose con odio. Subaru comenzó a entrar en pánico por dentro, sin tener idea de qué hacer. Miró a Beatrice, pensando en la siguiente mejor opción. Respiró profundamente antes de comenzar. Escucha, Beaco. Vio que su mirada se desviaba para mirarlo por una fracción de segundo. Eso era bueno, demostraba que lo estaba escuchando. Sé que no confías en ella, y puedo entender por qué. Realmente puedo. Movió la cabeza para mirar a su compañera, la expresión de su rostro permaneció inalterada y su mirada no se desvió. Como un acto de tranquilidad para ella, comenzó a acariciar su pulgar a lo largo del dorso de su mano. Esperaba que al menos la consolara o la aliviara, aunque fuera por un pequeño margen. Él miró de nuevo a Beatrice, su mirada se encontró con la de ella a pesar de que la de ella no le correspondía. Pero sé que confías en mí. Y confía en mí cuando te digo que ya no es así. Ha recorrido un largo camino y ambos hemos cambiado. Ante esas palabras, sintió un cambio de presión en su mano. Su agarre se aligeró y su pulgar se movió ligeramente a lo largo del dorso de su mano en señal de agradecimiento. Beaco, mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime que no confías en lo que digo. Ante su comentario, Beatrice finalmente movió su mirada hacia él. Hizo lo que le indicó, mirándolo profundamente a los ojos en busca de cualquier razón para desconfiar de sus palabras. Una señal de que la habían obligado a decir esas palabras, control mental, cualquier cosa. Sin embargo, lo único que encontró en esos ojos fue sinceridad genuina. Eran los mismos ojos de aspecto desagradable que pertenecían a la misma persona en la que confió para que tomara su mano hace tanto tiempo. Después de unos momentos, su mirada se suavizó mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Ella habló en un tono pesado, bien, Betty no duda de ti, de hecho. Pero Betty quiere una explicación completa de ella. Su mirada fulminante regresó un poco cuando exigió una explicación. Subaru suspiró aliviado, agradecido de que se evitara una crisis potencial. Miró a Pandora, solo para preocuparse rápidamente de nuevo cuando notó que su expresión no había cambiado mucho, si es que había cambiado algo. Antes de que Subaru tuviera tiempo de decir algo, ella expresó, recibirás tu explicación. Su tono era serio, casi amenazante. Pandora se inclinó, asegurándose de acercarse al rostro de Beatrice para que el espíritu pudiera ver claramente toda su expresión.
Sus ojos daban una impresión de locura, atrapados en una especie de mirada de ojos abiertos, acompañada de una expresión en blanco y casi asesina en su rostro. Pandora habló de nuevo: no dudes de mi amor por Subaru nunca más. Subaru estaba sorprendido, por decirlo menos, mientras se quedaba bloqueado en su lugar. Ahora entendía por qué se había puesto tan nerviosa. Pandora se había sentido ofendida por la acusación de Beatrice, pero no se trataba de ella. Se trataba de él. Cuando Beatrice acusó a Pandora de querer usarlo como herramienta, ella estalló. La chica de cabello platino se levantó, arrastrando ligeramente el brazo de Subaru con ella, mientras se sentaba de nuevo en la cama. Él todavía estaba congelado en su lugar, su mirada era lo único que la seguía por completo. Todavía no sabía muy bien cómo procesar su arrebato. Entendía su enojo. Si alguien hubiera insultado su amor por ella, él también estaría enojado. Sin embargo, el tono en el que habló, la cara que puso y el aura que expulsó fueron aterradores. Se dio una bofetada mental, saliendo de sus pensamientos. Una vez que lo hizo, notó la condición de Pandora. Estaba teniendo un colapso. Sintió que sus entrañas comenzaban a agitarse, su preocupación por ella se activó en ese momento mientras se sentaba rápidamente a su lado e intentaba hacer todo lo posible para calmarla. Él puso su mano libre detrás de su cabeza, acercándola suavemente mientras presionaba la suya contra la de ella. Ella estaba empezando a llorar levemente, por razones que él ni siquiera sabía por qué o entendía. Nunca la había visto actuar de esa manera antes. Incluso después de que ella lo abrazara con fuerza, comenzando a calmarse en sus brazos, se sintió inútil. Quería hacer más por ella, pero no podía. Cuando su llanto comenzó a disminuir, su agarre sobre él se aflojó, él movió su cabeza hacia atrás para mirarla. Su mano se encontró en su mejilla mientras le preguntaba con cuidado: «Dora, ¿te sientes mejor?». Le tomó un momento, pero ella asintió. Cuando levantó la cabeza para mirarlo, él pudo ver visiblemente la tristeza que había en su interior. No solo eso, sino que también vio miedo. Pandora tenía miedo de algo, y él ni siquiera sabía cómo ayudar. «Yo, estoy bien, Baru», le dio una sonrisa forzada, algo que a Subaru le dolió ver. Sin embargo, no insistiría en el tema. No quería hacerla sentir incómoda, ni quería imponerse y empeorar las cosas. Creía firmemente que ella hablaría con él cuando estuviera lista. Pandora respiró profundamente, preparándose para hablar de nuevo. «Creo que les debo una explicación a ambos, ¿no?». Ni Subaru ni Beatrice respondieron, en cambio optaron por permanecer en silencio. Beatrice, que había estado observando en silencio todo el tiempo, no sabía qué pensar. En su mente, como Subaru solía decir a veces, acababa de estar en una montaña rusa terriblemente aterradora. Pandora era actualmente como un enigma para ella, y era mejor no provocar potencialmente algo que no comprendía del todo. Pandora, notando su silencio, prosiguió con su discurso. «Propongo que busquemos y eliminemos los restos del culto». Subaru y Beatrice no pudieron ocultar su sorpresa. Sin embargo, permanecieron en silencio mientras Pandora miraba sin rumbo al suelo. Su mano libre jugaba con la manga de su chándal, como si estuviera nerviosa. Subaru seguía frotando su pulgar a lo largo del dorso de su mano, con la esperanza de calmar sus nervios. Beatrice fue la primera en hablar. «¿Qué provocó esto?», me pregunto. A pesar de que solo hizo una pregunta, estaba claro que albergaba más. Yo, trató de hablar, pero no pudo encontrar la voluntad para hacerlo. Sus dedos de los pies se curvaron en el suelo y sus manos comenzaron a apretarse mientras sus nervios solo aumentaban. «Dora». El llamado de su apodo fue inesperado para ella. Saltó mentalmente, girando la cabeza para poder mirar a Subaru. Cuando lo hizo, su agarre en su mano se apretó momentáneamente en la de ella. La emoción mostrada en sus ojos solo podía describirse como amorosa y cariñosa. Su boca comenzó a abrirse, y ella esperó con anticipación sus siguientes palabras: «No te fuerces. Tómate todo el tiempo que necesites». Sus ojos se suavizaron, una pequeña y sincera sonrisa se desarrolló en su rostro: «No importa cuánto tiempo tome. Estaré aquí para ti, siempre». Ella lo miró fijamente durante unos segundos, antes de darle una pequeña y genuina sonrisa propia. Era casi contagiosa. La forma en que sonreía, la hizo relajarse y calmarse. Realmente era afortunada de tenerlo, demasiada suerte. Respiró profundamente, su mirada se desplazó de nuevo al suelo mientras se preparaba para hablar. Subaru y Beatrice la esperaban en silencio y con paciencia. No tenía un discurso planeado para esto, pero sabía lo que tenía que decir. «Yo, sé que no es suficiente para compensar mis acciones pasadas.
Miró a Subaru por un segundo, luego movió sus ojos hacia Beatrice. Pero, te debo a ti, a todos, remediar al menos uno de los errores que he cometido en mi vida. Los dos oyentes guardaron silencio ante sus palabras al principio, tomándose un tiempo para procesar su confesión. Esta vez, fue Subaru quien habló primero. Entonces, ¿quieres acabar con el culto porque te arrepientes de tu participación con ellos? ¿Entendí bien? Pandora se volvió hacia él y asintió levemente. ¿Eso es parte de ello? Sí. Subaru inclinó un poco la cabeza. ¿Qué otra razón hay, entonces? Ante eso, ella sonrió. El pasado no es algo que podamos cambiar o recuperar, pero podemos trabajar para lograr el mejor futuro posible. Ese es mi objetivo. Deseo enfrentar los errores de mi pasado. Deseo hacer del futuro algo con lo que pueda sentirme satisfecho. Subaru la miró con una expresión neutral por un momento, pero al poco tiempo le devolvió la sonrisa. No pudo evitar pensar que ella lo usó como inspiración para esa mentalidad. En respuesta, él respondió, si estás pasando por el infierno, sigue adelante, ¿no? Ella golpeó suavemente su brazo con su mano libre en represalia por ese comentario, ambos rieron juntos. Sus palabras habían conmovido a Subaru. Por supuesto, le había contado sobre su tiempo en el santuario cuando estuvieron atrapados juntos en el sello. Le había contado cómo había encontrado el cierre con sus padres allí, cómo había enfrentado su pasado y había mirado hacia el futuro. Ver esa misma determinación en ella lo hizo feliz, incluso orgulloso. Mientras reían juntos suavemente, el sonido de alguien aclarándose la garganta se hizo notar de manera prominente. Espero que no te hayas olvidado de Betty, supongo. Su risa comenzó a apagarse cuando el espíritu se cruzó de brazos, cerrando los ojos mientras pensaba. Si vas tras el culto, Betty seguramente te ayudará, de hecho. Subaru miró a su espíritu contratado con una sonrisa apreciativa en su rostro. Incluso después de todas las cosas que ella, español, había pasado por todo el dolor que estaba experimentando, todavía estaba dispuesta a ayudarlos. Gracias Beako, eres la mejor. HMPH. Ella orgullosamente infló su pecho, una sonrisa en su rostro mientras sus palmas se presionaban contra su cintura. Betty es de hecho la mejor. Subaru se rió entre dientes por el comportamiento de Beatrice. Estaba contento de que el estado de ánimo se hubiera aliviado. Se sentía mucho más animado de lo que alguna vez fue. Se volvió hacia Pandora, su sonrisa ahora poseía dominantemente una sensación de incertidumbre mientras hablaba, no sé cuánta ayuda seré, sin embargo. No soy realmente un luchador y no soy lo suficientemente fuerte para serlo. Lo mejor que puedo hacer es azotarlos desde la distancia, probablemente. Mientras Subaru se reía nerviosamente de su propia broma, Pandora lo miró, en realidad, Baru, tienes el potencial para poseer más que suficiente poder de combate. Después de su comentario, se confundió. Sin embargo, antes de que pudiera cuestionarlo, Beatrice habló. Me pregunto si estás hablando de sus autoridades latentes. Pandora miró a Beatrice y asintió con la cabeza en confirmación. Sin embargo, Subaru todavía estaba confundido y decidió cuestionar sus declaraciones. ¿De qué están hablando ustedes dos? Las autoridades que tengo básicamente me dan poco o ningún poder. Diablos, la mayoría de las veces me lastimo tratando de usarlas. Pandora se volvió hacia él, sacudiendo la cabeza en negación. Eso no es cierto, Baru. Tú, a diferencia de los arzobispos de los que las tomaste, eres compatible con ellas. Solo requieres entrenamiento y práctica, algo en lo que nosotros, podemos ayudarte. Espera, así que espera, intervino Subaru, moviendo su mano libre frenéticamente en un movimiento de detención. Entonces, ¿me estás diciendo que todo este tiempo podría haberme entrenado para usarlas mejor? Eso habría resuelto todos mis problemas. Ella asintió, riéndose levemente de sus exageradas payasadas. Sí, es correcto. Como ejemplo, usemos tu autoridad de la pereza. Dices que duele usarla, ¿no? Creo que es porque aún no te has purificado o no te has unido adecuadamente con la autoridad. Subaru quería darse un golpe en la frente, golpearse la cabeza contra la pared unas cuantas veces. ¿Por qué no había pensado en esto? No podía creer que no lo hubiera considerado. Al menos podría haberlo intentado. Se volvió hacia Beatrice, con una expresión que fingía frustración estampada en su rostro. ¿Y por qué no dijiste nada? El gran espíritu se encogió de hombros. Betty tampoco estaba al tanto de esto, supongo. Por mucho que Betty odie admitirlo, esto está fuera del área de especialización de Betty. Subaru suspiró. Por supuesto que ella no estaba al tanto. Pandora rió de nuevo, atrayendo su atención hacia ella. No te preocupes, Baru.
Haré todo lo posible por enseñarte. Hombre, su sonrisa era embriagadora. Aunque básicamente brillaba tan fuerte como el sol y prácticamente le cegaba los ojos, no pudo evitar mirarlo hipnotizado. De repente, después de ver su sonrisa, se sintió muy motivado. Se puso de pie, con la mano derecha y el dedo índice apuntando hacia el techo. Bueno, comencemos. No hay tiempo que perder. ¡No! Gritó Beatrice, lo que inmediatamente lo hizo saltar hacia atrás. Eres un tonto, un idiota, un imbécil. Ya es tarde, de hecho necesitas dormir. ¿Eh? Pronunció Subaru, confundido sobre lo que estaba hablando el espíritu. Pandora también estaba confundida, inclinando la cabeza hacia un lado de manera tierna mientras miraba a Beatrice con curiosidad. En respuesta, Beatrice solo caminó hacia la ventana más cercana y rápidamente corrió la cortina a un lado. ¡Oh! ¡Oh! Tanto Pandora como Subaru murmuraron, ahora teniendo una gran vista de la oscuridad total del exterior. Beatrice cerró las cortinas y regresó caminando hacia ellos. Sí, se burló. Lo que sea que hayan hecho juntos les llevó todo el día, de hecho. Ahora vayan a la cama. Con eso, el trío se metió en la cama. A pesar de que Pandora y Subaru llevaban sus chándales, en realidad les resultó bastante fácil ponerse cómodos. Se miraron uno al otro en la cama, acercándose el uno al otro tanto como pudieron hasta el punto de que sus cabezas se tocaran. Así era como se abrazaban, con los brazos alrededor del cuerpo del otro mientras las piernas estaban enredadas. De alguna manera, estaban cómodos. Beatrice se envolvió alrededor de la espalda de Subaru, con ambos brazos firmemente alrededor de su trasero. Así fue como se quedaron dormidos. HNNG, murmuró Beatrice, moviéndose un poco mientras dormía. Sintió un ligero golpecito en la mejilla, lo que la hizo recuperar algo de su sentido de la mente. No quería despertar, no cuando se sentía tan cómoda. Tal vez si simplemente ignoraba la sensación, simplemente desaparecería con el tiempo. Cuando sintió el golpecito de nuevo, finalmente se sintió lo suficientemente molesta como para abrir completamente los ojos. Se sentó rápidamente, con una clara frustración en su rostro. Justo cuando estaba a punto de quejarse en voz alta por la molestia, una mano le cubrió la boca. Eso asustó a Beatrice lo suficiente como para hacerla saltar, lo que la impulsó a buscar frenéticamente la fuente. A través de la oscuridad, vio un largo mechón de cabello brillante, de color platino, adherido a un rostro que la miraba directamente. Era difícil verlo, pero el rostro tenía una expresión bastante seria. SHHH, dijo la figura. La mujer la hizo callar con un gesto de la cabeza, señalando a otra figura. Sin embargo, esta estaba durmiendo y estaba claro que la primera figura no quería despertar a la segunda. Cuando Beatrice recuperó la compostura, después de haber comenzado a despertarse por completo, se dio cuenta de que su agresora era en realidad la ex bruja Pandora. Beatrice la miró con frustración antes de asentir. Pandora soltó su mano de la boca de Beatrice, algo por lo que el espíritu estaba agradecido. Sin embargo, sintió la necesidad de lavarse la boca ahora. En un susurro, Beatrice preguntó. ¿Qué quieres? Me pregunto. No respondió de inmediato. Beatrice no era demasiado paciente en ese momento, especialmente porque acababa de despertarse, así que cuando Pandora no respondió en los siguientes segundos, se sintió tentada a repetirse irritantemente. ¿Qué pasa, bruja? De hecho, a Betty le gustaría volver a dormir. Pandora dejó escapar un suspiro bajo y ligero, cerrando los ojos por un momento mientras pensaba. Pronto, los abrió de nuevo mientras la chica se preparaba para hablar en un susurro similar. Necesito tu ayuda. Beatrice puso los ojos en blanco. Seguro que esto puede esperar hasta la mañana. Betty va a... Cuando Beatrice se movió para recostarse, una mano la agarró del brazo. Era un agarre bastante firme, uno que la puso ansiosa e incómoda. Beatrice miró a Pandora, cuya expresión no había cambiado. No puede. Beatrice la miró sin comprender por unos momentos, contemplando las implicaciones de esas palabras. Finalmente, suspiró y se sentó de nuevo, mirando a Pandora con una expresión ilegible. Betty supone que no quieres involucrar a su Subaru en este asunto, supongo. Pandora la miró fijamente por un segundo antes de asentir. Sí, eso es correcto. Beatrice suspiró de nuevo. Estaba confundida, tal vez incluso un poco desconfiada, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad. Aunque, eso no significaba que fuera amable. Entonces habla, rápido. Pandora se quedó en silencio nuevamente, tal vez pensando para sí misma. Otro suspiro pronto siguió. Me gustaría solicitarte un favor, si estás dispuesta a investigarlo.
Depende de lo que quieras, supongo, respondió Beatrice con total naturalidad. Silencio una vez más. Estaba empezando a molestar a Beatrice, solo un poco. ¿Hay alguna forma posible de que puedas bloquear o sellar mi autoridad? Beatrice miró 2 veces ante la pregunta, casi retrocediendo físicamente debido a su sorpresa. ¿De dónde salió tal solicitud?, me pregunto. ¿Crees que tus habilidades no serán útiles en los próximos conflictos? ¿Por qué preguntas esto tan de repente? ¿Cuál es tu objetivo? Cuando Beatrice se quedó en silencio, sus palabras llenas de sospecha, Pandora desvió la mirada. No confío en mí misma. En ese momento, el gran espíritu la miró como si le hubiera crecido otra cabeza. Estaba claro que la respuesta que recibió no era la que hubiera esperado. Beatrice terminó suavizando su mirada, continuando indagando en la situación. ¿Esto tiene algo que ver con tu colapso mental?, me pregunto. Pandora le dio unos pequeños asentimientos en respuesta. En parte. Estoy teniendo problemas para entenderme a mí misma, en este momento. ¿En qué sentido te refieres?, preguntó Beatrice, insegura de lo que Pandora quería decir con todo. La ex bruja miró al espíritu, insegura de si podía hablar libremente sobre sus problemas. Beatrice apenas confiaba en ella, y a menudo sospechaba de cualquier cosa que dijera o hiciera. ¿Qué haría que Beatrice le creyera ahora? Y aún así, ni siquiera había hablado con Subaru sobre eso todavía. Decirle a Beatrice antes que a Subaru era algo importante para ella. Sin embargo, solo no quería informar a Subaru porque potencialmente él le temía, o lo hacía preocuparse demasiado por ella. Sin embargo, estaba más preocupada por esto último. Al final, después de considerar todas sus opciones y sentimientos sobre el asunto en cuestión, respiró profundamente y dijo: no soy como antes. Pienso diferente, siento diferente y quiero cosas diferentes. Pandora miró su mano, apretándola y aflojándola un par de veces. Los recuerdos de su pasado invadieron su mente. A pesar de lo mucho que quería olvidarlos, sabía que no podía hacerlo por completo. En su mayor parte, se quedarían atrapados con ella indefinidamente. Lo mejor que podía hacer era seguir adelante y comenzar algo nuevo, que era algo que estaba tratando de hacer. Seré sincera contigo, comenzó Pandora sin rodeos, levantando la cabeza para mirar a Beatrice una vez más. Mi cuidado por ti es solo una extensión del de Subaru. Mientras Subaru se preocupe por ti, yo también lo hago. Seré amable contigo mientras sigas siendo querida para él. No dudo de que sientas algo similar en relación conmigo. Sin embargo, a pesar de nuestros sentimientos mutuos, creo que podemos trabajar juntos por su bienestar. No le dijo nada más que la verdad al espíritu. En cierto modo, a Pandora le resultó difícil hacerlo. En realidad, como individuo, no podría importarle menos Beatrice. Como dijo, la única razón por la que se preocupaba por ella era por Subaru. Mientras él, el único persona a la que apreciaba, que se preocupaba por ella, y luego hizo todo lo posible por ser complaciente con él. La verdad es que, cuando empezó a cambiar, Subaru la ayudó más de lo que jamás hubiera esperado. La ayudó a olvidar su pasado, a intentar seguir adelante y a centrarse en cómo podría ser en el futuro. Aunque estaban atrapados en una caja, varados en un vacío donde el tiempo era irrelevante, el aspecto del cambio y el futuro le impactaron. Subaru le hizo abrir los ojos, para ver cosas que nunca había pensado ver antes. La alegría de la vida, del amor y de tantas otras cosas. Recordaba cada conversación que habían tenido y las guardaba cerca de su corazón. Por eso Subaru era y seguiría siendo la única persona a la que realmente amaría y cuidaría. Desde que me liberaron, he sentido que existo como las mitades de 2 personas, continuó, mientras Beatrice seguía escuchando atentamente. Prefiero distinguir a estas personas como entidades separadas. Está la versión de mí con la que estás hablando actualmente. Me gusta referirme a mí misma simplemente como Pandora, o Dora. Luego, está la versión de mí del pasado, a la que considero la bruja de la vanagloria. Beatrice estaba ligeramente sorprendida por la perspectiva, pero parecía entender lo básico de lo que Pandora estaba diciendo. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que tienes personalidades divididas? Pandora se encorvó un poco, algo similar a eso, creo. Sin embargo, no puedo estar segura. Pero, antes, cuando me acusaste de usar a Subaru, sentí que una pequeña parte de mi yo pasado regresaba en ese momento. Sentí como si fuera una persona completamente diferente. Dejó escapar un largo resoplido después de terminar de hablar. Decir eso era difícil para ella, y confiarle a alguien que no necesariamente le importaba información tan sensible tampoco la hacía sentir cómoda. Nunca antes se había sentido tan vulnerable.
Sin embargo, todo lo que dijo era la verdad. Ella misma no lo entendía, con toda honestidad, y eso la asustaba. No importaba si había dos personas, dos personalidades, habitando el mismo cuerpo, o si se estaba comportando de manera similar a su yo pasado como respuesta a ciertas situaciones, lo que realmente le importaba eran las posibles consecuencias de ello. Pensó que, tal vez, sellar su autoridad la ayudaría a conservarse. Era una exageración, pero estaba desesperada. No podía correr el riesgo de que algo sucediera si dejaba las cosas como estaban. Es por eso que me gustaría tu ayuda, le pidió, mirando a Beatrice con un poco de esperanza. No quiero hacer algo de lo que me arrepienta. Yo, no quiero lastimarlo, su mirada se desplazó hacia la forma dormida de Subaru. Sus ojos se suavizaron cuando su mano libre se posó amorosamente sobre su brazo. Tengo confianza en que puedes encontrar alguna manera de sellar o bloquear mi autoridad para que no sea utilizada, aunque sea parcialmente. Beatrice permaneció en silencio, como si estuviera absorbiendo toda la información que Pandora acababa de arrojarle. tarareó, poniéndose una mano en la barbilla mientras pensaba. Subaru confiaba en ella, y Beatrice confiaba en Subaru, así que estaba dispuesta a intentar ser receptiva a las cosas. Podía entender lo que Pandora estaba diciendo, pero había algo que no tenía sentido para ella. Betty debe preguntar. ¿Por qué no hablaste con el Subaru de Betty sobre esto primero? Me pregunto. Pandora nunca apartó sus ojos de él, moviendo su mano hacia su mejilla. Sonrió dulcemente, adorando su pacífico estado de sueño. No quiero lastimarlo, hacer que se preocupe. Ya me ha ayudado tanto, se merece un descanso. En ese momento, Beatrice también movió sus ojos para mirar a su contratista dormido. Movió una mano hacia su cabello y suavemente apartó un mechón de sus ojos. Beatrice también se permitió sonreír. El Subaru de Betty es asombroso. Siempre está tratando de ayudar a la gente, aunque a veces es un completo idiota al respecto, de hecho. Los recuerdos de Subaru encerrándose en sí mismo comenzaron a resurgir, pero antes de que pudiera distraerse con ellos, volvió a hablar. El Subaru de Betty tiene un hábito de autosacrificio del que realmente necesita deshacerse. Hizo una pausa en sus palabras y se volvió para mirar a Pandora nuevamente. Betty puede estar de acuerdo contigo. Subaru necesita un descanso. Tiempo en el que no tenga que sufrir por los demás. Fue en ese momento que Pandora supo que Beatrice no tenía idea. No tenía idea de cuánto había sufrido ya, cuánto dolor había atravesado, solo por el bien de sus amigos y la gente que amaba. Recordó cuando le contó por primera vez sobre su maldición. Regreso por muerte. Recordó cuando le contó sobre sus primeras muertes, sus primeros bucles y experiencias en este mundo. Recordó lo emocional que se había vuelto, especialmente durante ciertas partes de su historia. Quería dejarlo descansar, solo por esta vez. ¿Me prestarás tu ayuda, entonces? Le preguntó Pandora al espíritu, sus ojos finalmente se movieron de Subaru a Beatrice, conteniendo una sensación de esperanza. Beatrice la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera pensando, antes de responder a la pregunta. Betty te ayudará, yo. Suponer. Betty investigará un poco en los próximos días y te informará sobre cualquier progreso o actualización. Pandora asintió, con una sonrisa genuinamente agradecida en su rostro, gracias. Beatrice parecía sorprendida por una forma de gratitud tan genuina de su parte, pero la aceptó de todos modos, solo asintiendo en reconocimiento. A partir de ahí, los dos no tenían nada más que decirse. Fue entonces cuando los dos decidieron intentar dormir una vez más, haciendo todo lo posible para sentirse cómodos una vez más. Una sacudida repentina sacudió la cama antes de que los dos tuvieran la oportunidad de volver a dormirse. Al principio, estaban confundidos, inseguros de si era solo su imaginación o si era otra cosa. Su primera opción fue ignorarlo, optando por intentar conciliar el sueño nuevamente. Sin embargo, una vez que sucedieron dos sacudidas más, ambas ocurriendo en rápida sucesión una de la otra, los dos decidieron sentarse. Miraron alrededor de la habitación y la cama, incluso el uno al otro, ambos inseguros de qué estaba causando el problema. Sin embargo, cuando sintieron otra sacudida y vieron la pierna de Subaru, se movieron rápidamente, entendieron. Rápidamente se preocuparon, ambas chicas intentaron controlarlo mientras dormía. Pandora lo giró de costado, dejándolo acostado boca arriba, mientras Beatrice examinaba su condición más a fondo. Junto con sacudidas aparentemente aleatorias en su sueño, estaba sudando mucho.
Y a medida que pasaban los segundos, su agarre en la mano de Pandora comenzó a apretarse mientras comenzaba a mover la cabeza de un lado a otro, haciendo leves gruñidos, casi como si tuviera dolor o sintiera algo desagradable. Pandora se colocó sobre él para tener una vista clara de su rostro, poniendo su mano en su mejilla. Baru. Baru, por favor, despierta. Subaru no podía escuchar sus llamados. En cambio, se encontró flotando en pura oscuridad. Todo a su alrededor, sin importar dónde mirara, estaba oscuro. Estaba perdido en un vacío y, en cierto modo, era algo nostálgico para él. Mentiroso, una voz femenina fuerte retumbó, resonando a su alrededor en el abismo en el que flotaba. Le hizo jadear mientras se sacudía hacia atrás, sintiendo una sensación de miedo de repente mientras comenzaba a buscar desesperadamente a su alrededor la fuente de la voz. Sin embargo, no encontró nada más que el vacío. De repente, una luz brillante brilló sobre él. Era cegadora, pero solo podía mirarla. Parecía estar acercándose, y antes de que se diera cuenta, la oscuridad fue reemplazada por la luz. Cerró los ojos, abrumado por el brillo, y cuando los volvió a abrir se encontró flotando en un desierto. Cuando se dio la vuelta, se encontró frente a la vista familiar de la atalaya de las Pléyades. Respiró profundamente, mirando todo lo que veía con confusión y desesperación. Fue entonces cuando sombras oscuras comenzaron a surgir rápidamente desde el interior de la torre, tragándosela por completo en su oscura garra. Las sombras no perdieron tiempo, rápidamente se expandieron hacia el desierto masivo, consumiendo todo a su paso. «¿Compartiste nuestro secreto?», la voz femenina retumbó de nuevo, haciendo eco a su alrededor. Podía decir que estaba molesta. No, no solo molesta, también estaba furiosa. Sintió que entraba en pánico por dentro, inseguro de lo que podría hacer. Ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. «¿Se lo dijiste a ella?». La voz retumbó y resonó una vez más. Llenó su ansiedad, lo puso nervioso. Cuando cerró los ojos, tratando de escapar de esta realidad distorsionada, el sonido de muchos susurros diferentes invadió de repente sus oídos. Cuando intentó abrir los ojos, no pudo. Era como si se los hubieran pegado. Los susurros eran lo suficientemente abrumadores como para hacer que se tapara los oídos, pero eso no impidió que salieran. No podía entender a ninguno de ellos, pero sabía que tenían miedo. Asustados, tristes, enojados, muriendo. Después de la avalancha de voces, finalmente pudo abrir los ojos. Estaba mirando el techo dentro de una habitación oscura. Cuando se sentó, se encontró solo en su dormitorio. Miró su mano, perdido y confundido, sintiendo que se estaba perdiendo algo. Comenzó a moverse hacia el borde de la cama, colgando las piernas a un lado. Miró alrededor de la habitación. Nada parecía haber cambiado físicamente. «Debes irte, mi amado». Una voz retumbó y volvió a hacer eco, esta vez con un tono diferente. Esta era más suave, casi amable. Sin embargo, cuando intentaron continuar, fue como si algo estuviera interfiriendo, tiempo, fuerte. Después de esas palabras, Subaru se sintió repentinamente atraído a mirar el escritorio de la habitación. Sobre él había un libro, uno de los libros que Beatrice había traído de la mazmorra. Estaba cerrado, demasiado lejos para que Subaru leyera el título. Sin embargo, se levantó y comenzó a caminar hacia él. El libro se abrió solo, sobresaltándolo por un momento. Sin embargo, siguió avanzando mientras el libro se iba pasando las páginas hasta llegar a una página específica. Algunas de las palabras comenzaron a brillar, destacándose en la página como si alguien las estuviera leyendo. De repente, se sorprendió por la aparición repentina de algo que no podía explicar. El libro parecía una red de colores, que existían en formas que le parecían un mar de prismas en constante cambio. La vista era hipnótica, pero lo confundía. ¿Qué significaba? Se acercó cada vez más, haciendo todo lo posible por mirar dentro del libro con la esperanza de obtener respuestas. Antes de que pudiera hacerlo, el libro comenzó a temblar de repente, su color se desvaneció y se tiñó de negro, volviéndolo ilegible. De repente, Subaru fue violentamente empujado hacia atrás hasta que chocó contra la pared. Intentó moverse, luchar, escapar, pero fue en vano. Estaba pegado a la pared, inmovilizado por una fuerza invisible mientras sombras oscuras comenzaban a filtrarse en la habitación desde cada rincón y grieta posible. Comenzaron a consumir todo en la habitación, sin dejar nada atrás hasta que solo quedó él. Cuando las sombras finalmente lo envolvieron, se encontró de nuevo en el vacío que comenzó. Su ansiedad aumentó cuando un silencio inquietante lo abrumó. Entonces, la sensación de algo arrastrándose junto a su oreja izquierda le dio escalofríos.
No podía verlo, pero sentía una presencia. Fue entonces cuando sintió un cosquilleo en la oreja, mientras una voz susurraba: «Te amo». Subaru se levantó de un salto de la cama, jadeando. Cuando miró frenéticamente a su alrededor, vio las miradas preocupadas de Pandora y Beatrice. Ambas lo abrazaron, bombardeándolo con preguntas y afirmaciones preocupadas. Apenas tuvo tiempo de responder una pregunta antes de que comenzaran a hacerle otra. Le tomó un tiempo calmarse y asegurarles que estaba bien, insistiendo en que solo era una pesadilla. Estaba seguro de que no le creían, pero eso estaba bien. No lo presionaron al respecto, aunque podía decir que querían hacerlo. Sin embargo, incluso si quisiera, no podría hablar sobre lo que acababa de experimentar. No estaba seguro de si era por miedo o por otra cosa, pero tenía la fuerte sensación de que ni siquiera debería intentar hacerlo, o de lo contrario podría terminar arrepintiéndose. Subaru se disculpó por molestarlos y preocuparlos, aunque ellos negaron rotundamente que fuera un problema, y, al final, el trío aceptó entregarse a dormir una vez más. A Subaru le resultó un poco problemático volver a dormirse, su mente plagada de su pesadilla anterior y temía volver a pasar por todo eso. Terminó aferrándose a Pandora un poco más fuerte de lo que pretendía, pero fue algo que ella le correspondió con gusto. Cuando llegó la mañana, Subaru se sintió mucho mejor, lo cual fue algo que lo sorprendió al principio. Después de pensarlo un poco, decidió simplemente vivir el momento por ahora. Eligió concentrarse en su objetivo actual en lugar de preocuparse por otra cosa, especialmente cuando podría haber sido solo una pesadilla. Era una ilusión, y tal vez incluso una tontería, pero actualmente lo más importante para él era la felicidad de Pandora. Quería ayudarla, así que eso fue lo que planeó hacer. Se desarrolló la misma rutina del día anterior. El trío se despertó aproximadamente a la misma hora y luego se dirigió al comedor. Beatrice les sirvió un poco de su remedio especial una vez más, algo que todos compartieron el placer de beber, antes de que el espíritu desapareciera. Una vez más, Subaru y Pandora se quedaron solos antes de que pudieran terminar sus bebidas. Cuando Subaru la miró, vio una ligera sonrisa en su rostro. Ella estaba feliz, y eso lo hizo feliz también. Esbozó una sonrisa similar, como si la de ella fuera contagiosa. Juntos disfrutaron en silencio el resto de su bebida, que aparentemente sació su hambre junto con su sed y algunas otras necesidades corporales. ¿Quién lo sabía, verdad? Una vez que terminaron, los dos decidieron regresar a su habitación. Más tarde comenzarían el entrenamiento de Subaru con Beatrice, por lo que actualmente no había nada en qué ocuparse por completo. Justo cuando se acercaban a la puerta, Pandora pareció detenerse en su lugar. Subaru también se detuvo, mirándola con una mirada ligeramente preocupada. Sin embargo, mantuvo su sonrisa. «Dime, Subaru». Su voz era dulce y angelical, casi incluso emocionada. Hizo que Subaru se relajara, desarrollando una sonrisa propia mientras recitaba su forma habitual de interactuar. «¿Sí, Dora?» Ella movió los ojos ligeramente hacia arriba para mirar hacia el techo, como si estuviera pensando profundamente. «¿Recuerdas todo lo que hablamos ayer? ¿Del futuro?» Subaru asintió. «Sí. Lo recuerdo». Ella lo miró, su expresión nunca cambió. Me hizo recordar cuando estábamos juntos, en el sello. Solíamos conversar mucho sobre el futuro. Reflexionábamos sobre las posibilidades si alguna vez nos liberaban. Siempre hablábamos de lo que haríamos después. ¿Recuerdas eso? Cerró los ojos, recordando los buenos recuerdos de las conversaciones que tuvo con ella. Por supuesto que sí. He estado pensando, Baru, dijo, de repente un poco más alegre. Subaru podía sentir su entusiasmo cuando tomó su otra mano, entrelazándola con la de ella mientras lo miraba a los ojos. Si estás dispuesto, me gustaría comenzar ese futuro contigo. Dora, pronunció, apagándose mientras volvía a mirarla a los ojos. Aunque tuvo una experiencia horrible durante la noche, la chica frente a él lo hizo olvidarlo todo en ese momento. Fue como si todos sus problemas se desvanecieran mientras se concentraba únicamente en ella. Le habló desde el corazón. Me encantaría. Ella le sonrió. Era hipnótico. Subaru sintió que podría morir por la abrumadora exposición a una sonrisa tan brillante. Ella apretó sus manos un poco más fuerte, su rostro se mezcló con una expresión ligeramente diferente de repente, como si estuviera nerviosa. Baru se quedó en silencio, sus ojos mirando ligeramente hacia un lado mientras parecía avergonzada de decir su siguiente oración.
Subaru le dio un ligero apretón en las manos para consolarla y tranquilizarla, algo que debe haberla ayudado a recuperar el coraje suficiente para continuar con su pregunta, solo para asegurarme de que tus pensamientos sobre el tema no han cambiado. ¿Cómo te sientes acerca de tener hijos? Solo pudo obligarse a parpadear hacia ella por unos momentos. Subaru estaba realmente desconcertado sobre lo que podía decir en respuesta, un poco avergonzado por la pregunta como ella. Su expresión atónita y la falta de respuesta parecieron hacer que Pandora reconsiderara su decisión de preguntar. Lo siento, Baru. No debería haber preguntado. Ella negó con la cabeza, su expresión se convirtió en una que se parecía más a la culpa. Subaru, al ver su cambio de humor, rápidamente intervino. No, Dora, no es eso. Solo me sorprendió la pregunta, eso es todo. Ella lo miró de nuevo. Pudo ver los restos de esperanza en sus ojos mientras se animaba a continuar. Pero, sí, mis pensamientos no han cambiado. Le sonrió amablemente cuando su expresión comenzó a brillar de nuevo, un ligero rubor apareció en sus mejillas. Le encantaba verla feliz, siempre le alegraba el humor. Bueno, siempre copiaban el humor del otro. Si uno estaba feliz, el otro también. Si uno estaba triste, entonces el otro también estaría triste. Así eran, y Subaru no se atrevería a cambiar eso. Baru, ¿empezamos ahora? Subaru se congeló, sus mejillas se calentaron ante la proclamación repentina y muy ansiosa. Ella soltó una de sus manos, rápidamente comenzó a avanzar de nuevo y posteriormente lo arrastró con ella. Él no estaba mentalmente preparado para esto. Mientras ella llegaba a la puerta del dormitorio, comenzando a abrirla, él hizo lo mejor que pudo para suplicar, ¡Ey, Dora! Dora, Dora, espera. 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 Sus gritos cayeron en oídos sordos mientras lo arrastraban a la habitación, la puerta se cerró detrás de ellos. Solo quería comenzar diciendo que cualquier pregunta que puedas tener, o algo por el estilo, probablemente será respondida en el próximo capítulo. Aunque parte del razonamiento por el que Subaru básicamente ignoró esa pesadilla se explicó aquí, también se explorará más en el próximo capítulo. ¿Debería poner Vainglory If en la descripción? Siento que es válido, pero ¿qué piensan ustedes? Hemos recibido sus comentarios. Voy a hacer un capítulo especial después de este, que tendrá contenido explícito, si no se dieron cuenta al final de este. Será completamente opcional leerlo, en caso de que no sea algo que les interese. Eso es todo. Espero que esto haya sido lo suficientemente adecuado. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en preguntar. Nos vemos la próxima vez.